Menos mal que existe Dios, la esperanza de vivir la verdadera vida. Menos mal que existe Dios, Él nos hará sonreír para toda una vida. Menos mal que existe Dios, en medio de tanta lágrima y tanto dolor. Dios os bendiga. Quisiera lo que es saludar a toda la iglesia de la iglesia madre de Elche, y saludar a todas las iglesias que hoy actualmente hay en Elche, y saludar lo que es a toda la zona de Alicante. Como bien ha dicho nuestro hermano, ¿verdad? Fue para mí un año maravilloso y precioso, de tal forma de que ese año, en todas las etapas de mi vida, como en todos los ministerios, pues hay iglesias, personas y zonas que te marcan. Y para mí ha sido uno de los años de una bendición especial y maravillosa que Dios me dio en ese año de ahí de Alicante. Por lo tanto, agradecido a Dios porque nuestro hermano haya tenido a bien invitarme a que les predique hoy, que para mí es un honor maravilloso lo que es estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Pero yo quisiera, antes de leer la Sagrada Escritura, seguir con la oración que nuestro hermano Fortunero me ha roto, me ha quebrantado. Son de esas oraciones que salen del alma y esas palabras tan significativas que son los verdaderos intercesores delante del Señor. Yo quisiera también unirme a la oración de nuestro hermano Fortunero y seguir adorando a Dios unos momentos y presentar todas las cosas. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, por estar aquí en tu presencia. Señor, y quiero unirme a la oración de tu siervo, que ha hecho esa intercesión tan fuerte y tan profunda por todos los enfermos. Y quiero unirme, Señor, con la misma fuerza que Él lo ha hecho, Señor, y con la misma convicción que lo ha hecho. En el nombre de Cristo reprendemos al virus. Reprendemos a todo poder de virus que venga trayendo tantas enfermedades como está trayendo. Rogamos, oh Dios, por nuestra obra, por todas esas personas que están sufriendo en estos momentos, Señor, el látigo de la enfermedad. Padre, en el nombre de Cristo, sé tú para ellos su sanador. Deseamos con todo nuestro corazón que ese ya del capítulo 53 de Isaías, Señor, sea, Padre, cumplido en todos ellos, y por tus llagas todos nosotros hemos sido sanados. Señor, en el nombre de Cristo, pon tu mano sobre todos los enfermos. Pedimos, oh Dios, por nuestro hermano Bastián, amigo mío, y por el responsable actual de allí de La Mancha, amigo mío, bendícelos, Padre. Y la bendición que te pido es sanidad completa para ellos. Por ellos, por todos los enfermos que hay en cada rincón, Señor, de España. Que caiga, Señor, la lluvia de la sangre de tu Hijo amado y se vierta sobre todos los enfermos para darle sanidad, Padre. En el nombre de Jesucristo. Oramos por nuestra nación. Bendice nuestra nación de España. Pedimos, oh Dios, bendición por los 47 millones. Oramos, oh Dios, por los 550 millones de Europa y por los 7.600 millones de habitantes que tiene este planeta. Señor, porque este planeta es tuyo. Tu palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. ¿Verdad, Señor, que hay unos líderes a niveles mundiales y nacionales, unos líderes políticos, Señor, antiteístas que te han vuelto la espalda, de que han hecho, Señor, todo lo contrario de la ética, de la moralidad, Señor, de las personas, que son, Señor, se han constituido en líderes políticos, tiranos, que hacen, Señor, estragos dentro de la ciudadanía. Pero yo te ruego, Padre, que no mires lo que son a los líderes, sino que tengas compasión de tu creación. Tú sigues siendo la provisión de este mundo, Padre. En el nombre de Cristo, cúbrelo, como, Señor, la gallina cubre sus polluelos, así, no Dios, tú
cubras a este mundo con tus alas maravillosas. Creemos, oh Dios, que tú estás ahí en el capítulo 40 de Isaías, versículo 20, que Él se sienta sobre el trono, sobre lo que es el círculo de la tierra, y sus habitantes les son como langostas delante de ellos. Padre, en el nombre de Cristo, sigue siendo tu provisión. Provisión, Señor, para la ciencia médica, para que pronto saquen no solamente el medicamento que cura la enfermedad por completo, sino la vacuna que previene el contagio, Señor, del virus. Padre, creo con todo mi corazón que, Señor, la ciencia médica es la provisión tuya para guardar y proteger a tu creación. En el nombre de Cristo, te ruego, Dios, que traigas la solución médica para este gran problema que tenemos. Recibe en estos momentos la gloria y la honra y la alabanza que para ti te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes y hacer lo que es una lectura en el capítulo 9, versículo 20 del libro de Daniel. Yo quisiera compartir con ustedes lo que son las 70 semanas de Daniel. Y vamos a iniciar la lectura. Y dice así, en el capítulo 9, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios y por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Deseo en este día que la palabra que quiero transmitirles en este día les sea para bien, que esa es la intención. Yo quisiera, ¿verdad?, compartir con ustedes los tiempos que estamos viviendo, porque ha visto lo que son, pues, audios que han salido por ahí, ajenos a los que son de nuestra denominación, y dichos audios nos han hablado o nos han querido atemorizar diciendo que son los juicios apocalípticos o juicios de maldición o de castigo, lo que es sobre nuestra denominación y sobre el mundo. Y no hace mucho tiempo, nuestro hermano Vallejo, el presidente de España, me dijo, Francisco, he recibido un audio, dice, no lo he escuchado, yo quiero que tú lo escuches. Digo, ¿de quién es el audio? Y me dijo de que son unos audios que nos habían mandado unos aparentemente personas que no pertenecían a nuestra denominación
para hacernos ver de qué son esos audios. Y le dije, ni lo abras tú. No, le dije, yo no quiero que des ese audio porque yo no los voy a escuchar. Y el presidente dijo, con esos audios que vienen lo que es para atemorizar y para traer lo que es una incertidumbre al pueblo y un estado de inquietud que no sabemos lo que nos está ocurriendo. Y por lo tanto, a raíz de esa conversación que tuvimos con nuestro hermano Vallejo, el presidente, empecé por todos los sitios que me están invitando a través del ZON y del sello a predicar, pues estamos predicando la gran pregunta, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Lo que estamos viendo, el caos mundial que hay en el mundo, es mediante un juicio apocalíptico, de destrucción y de castigo que Dios trae. Creo que no, porque ese no es el idioma que Dios usa con su iglesia, ese no es el idioma que Dios usa con lo que es en el tiempo que estamos viviendo. El Señor ha dado la facultad de lo que es del libre albedrío, para que las personas mediante la facultad del libre albedrío se constituyan estilo, que son personas que le sigan por miedo y que le sigan lo que es por castigo. Ese no es el idioma de Dios, ¿verdad? El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ante ti he puesto el camino de la muerte y de la vida, elige el que tú quieras. Lo que es, yo te he puesto lo que es en el Edén, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso, dando a entender de que la salvación es un destino personal, es una voluntad personal, y por lo tanto, que se ame o se respete a Dios no es, hermanos míos, mediante unos castigos y unos juicios que nos traen. Por lo tanto, la pregunta, ¿no? Podemos llamarle lo que son los tiempos de los principios de dolores o los tiempos del fin. Esa es una realidad, negar lo que es obvio, que estamos viviendo lo que son en los tiempos de los tiempos del fin, y estamos viviendo en los tiempos de principios de dolores. ¿Qué es el COVID? Hermano Francisco, ¿qué es el COVID? Y yo quiero decirte que el COVID está lo que es comité de pandemias, el comité que lo compone biólogos, microbiólogos, expertos en pandemias planetarias, que el COVID es una pandemia. Hermano Francisco, ¿el COVID es la única pandemia que ha visto lo que es en el mundo? Quiero decirte que no, que el COVID es una pandemia, como en el 541 después de Cristo vino una pandemia que se llamó lo que era la viruela, que hoy la conocemos. Esa viruela trajo lo que es unos grandes estragos en el 541, que no voy a decir la cifra de personas que normalmente este virus de la viruela controlada, y no solamente controlada, vencida, ese virus de la viruela que causó lo que estragos, lo que era en la humanidad, hoy está por un simple vacuna, está totalmente lo que es vencida y controlada. Vino lo que era otra pandemia que se llamó la pandemia de Egipto y Palestina, y llegó lo que es a Europa. Esa también trajo lo que es, hermanos míos, pues muchísimas personas que fueron mortalmente heridas. Volvió a aparecer en el 590 de nuestra era y trajo lo que era otro caos mundial que no le voy a hablar. En el 1400 de nuestra era apareció la peste negra o borbónica, de que causó pues también una cantidad de personas con un resultado fatal tremendo. Esta peste negra, que le llamaban, causó lo que era grandes problemas a la humanidad. Echaron la culpa a los judíos,
porque decían de que a los judíos no le afectaba tanto como a las demás personas. Y saben ustedes de que la peste negra se pudo controlar o huir de ella, lo que era mediante la limpieza de las manos, y la costumbre de los judíos era, como era lo que eran sus costumbres, lavarse muchísimas veces las manos al día. De tal forma de que luego vino lo que es la pandemia americana. La pandemia americana la llevó Colón cuando descubrió América y causó lo que era un montón de personas. Luego, en el 1818, 1819, que algunos abuelitos de España, tanto gitanos como no gitanos, conocen esa pandemia como la gripe española. Esa gripe se extendió por todo el mundo entero y causó lo que era una fatalidad tremenda. En el 1981 apareció otra pandemia que se llamaba lo que era el SIDA, de que causó lo que eran unos estragos tremendos hasta que se sacaron los medicamentos y hoy está totalmente controlada. En el 2002-2003, ¿verdad?, apareció lo que es el SARS. El SARS causó también víctimas. En el 2003-2004 apareció lo que es otra pandemia llamada la gripe aviar. Y la última que hemos tenido ha sido el ébola 2013-2014, queriendo decirse que después de 6 años, del 2014 al 2020, ha aparecido lo que es otra pandemia que se llama lo que es el COVID. Quiero decirle desde las enciclopedias, que eso lo pueden ustedes lo que es ver a través de Internet, que las pandemias empezaron lo que eran a proliferar lo que era sobre la Tierra cuando el ser humano dejó de ser nómada, cazadores, que vivían y se podían sostener mediante la caza, e iban de un lado para otro y eran lo que eran nómadas. Pasó un gran tiempo, según la enciclopedia de la historia de la humanidad, se hicieron lo que fue sedentario, empezaron lo que es a domesticar lo que son los animales que hoy estamos domesticados y empezaron lo que es a cultivar la tierra. Y dicen ahí lo que son los biólogos y los microbiólogos de que cuando los seres humanos empezaron a abrir la tierra, los virus que hay en la tierra empezaron a aflorar y empezaron lo que eran a transmitirse al ser humano. Por lo tanto, yo quiero en este día decirles de que no estamos ante unos juicios escatológicos de castigo, sino que estamos lo que es ante una pandemia de que, a Dios gracias, que no tardará mucho que esta pandemia sea controlada, se saque el medicamento, se saque la vacuna y pasará como otras que ha tenido lo que es la humanidad. Pero lo que sí yo quiero decirles que por ningún momento ustedes digan son los juicios apocalípticos. Eso quiere decirse que si estamos en los últimos, estamos sufriendo lo que son los juicios apocalípticos, estamos lo que es en el fin del mundo. No es así. La Biblia, hermanos míos, nos habla de las 70 semanas de Daniel. Quiero decirle que en las 70 semanas Dios revela el proyecto y designios que Dios tenía con la humanidad por miles de años. Saben ustedes que este mundo es creado por Él. Los seres humanos somos su creación. Y el Señor llamó lo que es al profeta Daniel, juntamente lo que es con Zacarías, con Ezequiel, todos los que son los profetas de que nos hablan de los proyectos y los designios que Dios tiene con la humanidad. Y Dios quiso darnos a conocer, hermanos míos, hace aproximadamente 2700 años, lo que tenía que ocurrir en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que tienen que venir. Por lo tanto, quiero decirles de que hay una orden de lo que es, del Señor dijo, de lo que es de 7 semanas. Y dice la Biblia en el capítulo 9, 26, 25, sabe pues si entiende que desde la orden hasta la que es la construcción del templo, pasarán lo que son 7 semanas.
Saben ustedes que los 70 años de cautividad el Señor los cambió por semanas. Eran 70 años profetizado por el profeta Jeremías, que tenía que estar Israel, lo que era cautivo en Babilonia. Pero el Señor, hermanos míos, cuando Daniel, capítulo 9, viendo que aquellos 70 años se habían cumplido, y él le pedía a Dios el cumplimiento de esos 70 años para que su pueblo volviera de nuevo lo que era a su tierra. El Señor mandó lo que era al arcángel Gabriel, el enviado de Dios, y le dijo, ves y dile que es el momento, pero se cumplió al poco tiempo lo que es Israel volvió lo que era su tierra, pero el arcángel San Gabriel le traía lo que era el proyecto de Dios y los designios de Dios para los siglos venideros. Quiero decirle desde el capítulo 9 del libro de Daniel hasta estos tiempos, sobre todo, la fecha que luego nos vamos a quedar con ella, que es el año 1948, el 14 de mayo a las 6 de la tarde, a la segunda votación, cuando fue elegido lo que es Israel como nación en el mundo, pasaron aproximadamente 2700 años. Pues miren ustedes los proyectos de Dios, los designios de Dios, la grandeza de Dios, que 2700 años el Señor, hermanos míos, antes le habló lo que era a Daniel, lo que tenía que él hacer en el año 1948. Por lo tanto, él dice, desde que salió la orden. ¿Cuándo salió la orden, hermano Francisco? La orden bíblicamente salió, se le dio lo que es a Nehemías, en el capítulo 2 del libro de Nehemías, lo que es versículo 1 hasta el 8, siendo el rey de lo que era de Babilonia, era lo que era Atarjerje, en el año 445 a.C., ¿verdad? Fue dada la orden. En Juan fue dada la orden, dice 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7 son 49. 70 por 7 son 490 años. El Señor cogió esos 490 años y los fraccionó en diferentes tiempos y épocas en los cuales tenía que cumplirse las señales de lo que es el fin del mundo. Y la primera señal que vemos son 7 semanas. 7 semanas desde el año 445 a.C. En el capítulo 2 del libro de Juan, versículo 20, Cristo, el Señor Jesús, se pone delante del templo y dice una palabra, dice, yo tengo autoridad, lo que es para en 3 días tirar este templo y volverlo a edificar. Y aquellos hombres, los judíos, se quedaron asombrados diciendo, ¿cómo puedes tú derribar este templo si en 46 años fue edificado? Queriendo decirse, hermanos míos, de que aproximadamente el templo fue lo que es edificado, hermanos míos, en 46 años. Y ustedes me dirán, hermano Francisco, de 49 a 46 hay ahí lo que es un espacio de 3 años, ¿verdad? Pero quiero decirlo y que tomen ustedes nota de que los años antes tenían 360 días y los meses no eran 12 meses, sino que los 12 meses fueron puestos lo que es en el tiempo de Julio César y de Augusto César, eran 10 meses, queriendo decirse, hermanos míos, que luego había una distancia de lo que es de Babilonia a Israel de 394 kilómetros, queriendo decirse que salieron con él pues aproximadamente cientos o algunas miles de personas con Nehemías, y fueron, y por lo tanto, hermanos míos, no hay ningún vacío de poder, no hay ningún vacío de lo que es de fecha, sino que todos los analistas bíblicos coinciden que, hermanos míos, que los años de la construcción del templo fueron 49 años. Siempre tengo que decir que tenemos un Dios que cabalga sobre palabra de verdad. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, ya tenemos lo que son 7 semanas. 7 semanas. Y dice en el 25, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas. Y ahora dice, y 62 semanas, y en 62 semanas
se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará lo que es la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá lo que es la santa ciudad. Quiero, hermanos míos, decirles, ¿verdad?, de que estamos hablando de las 7 semanas cumplidas y en estos momentos, ¿verdad?, tenemos el cumplimiento de las 69 semanas. Hermano Francisco, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo lo que es en las 69 semanas. Las 70 semanas son 490 años, por lo menos tenemos que quitar una, ¿verdad? Sumamos las 7 semanas con las 62, nos da lo que son 69 semanas, que son 483 años. Por lo tanto, quiero decirles, hermanos míos, que desde la venida del Señor Jesucristo, desde la construcción del templo, el segundo templo, hasta la venida de Cristo pasaron 444 años. A esos 44 años le sumamos lo que son 49 años y nos da 483 años. Esos 483 años lo dividimos entre 7 y nos sale lo que es una cantidad de 483 años, queriendo decirse que hoy el mundo estamos viviendo lo que es en la 69 semana. Miren que les digo, pero tenemos que hablarle los hechos que tienen que ocurrir en las 69 semanas. Los hechos que tienen que ocurrir, que tenían que ocurrir en lo que es en la 69 semana, es Ezequiel capítulo 37, Isaías capítulo 66 versículo 8, Daniel capítulo 12 versículo 6 y 7 y Mateo 24, 6 y 9. Queriendo decirse, hermanos míos, de que ahí era lo que era la profecía dada, lo que era antes que termine la dispersión del pueblo santo. Quiero por favor que ustedes se queden con el año 1948, el 14 de mayo, lo que es a la segunda votación, Israel se constituyó como nación. Y hermano Francisco, ¿por qué nos hablas tanto y nos haces tanto hincapié en el año 1948? Y sobre todo en el día del 14 de mayo, porque ahí se puso en marcha lo que es el reloj del fin del mundo de Dios, lo que es para el tiempo que estamos viviendo. En el año 1948 se cumplió Ezequiel 37. En el año 1948 se cumplió el capítulo 66 del libro de Isaías, que luego lo vamos a intentar interpretarlo. Y también en el año 1948 se cumplió Daniel capítulo 12, versículo 6 y 7. Miren, hay 3 profecías cumplidas, que son, dice la Biblia, en lo que es Daniel 26, 9, 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Primera, el pueblo de un príncipe que vea de venir destruirá la ciudad. Segunda, y quiero decirles, hermanos míos, y algo más, que estaba lo que era predispuesto, que terminara la dispersión del pueblo santo. En el año 33 Cristo fue crucificado y la toma de Jerusalén, hermanos míos, fue hecha una realidad en el año 70 de nuestra era por un general llamado lo que era el general Tito. Y nos cuenta la Biblia, de que dice la Biblia, hermanos míos, que el Señor tomó a Ezequiel y se lo llevó a un monte y le mostró lo que era, lo llevó a un monte y le mostró lo que era un valle de huesos secos. Y hay dos puntos significativos, que está lo que es la dispersión del pueblo, ¿verdad? El estado del pueblo de Israel lleva lo que es la dispersión del pueblo santo, y al mismo tiempo, hermanos míos, viene lo que es cuando termine la dispersión del pueblo santo. Y ahora el Señor le pregunta, Ezequiel dice, me llevó el Señor a un valle de huesos secos. Primeramente dice, secos en gran manera.
La palabra secos en gran manera es que no había posibilidad de ninguna parte, ¿verdad?, de que había vida en aquellos huesos. Primera, dice, y cada hueso estaba fuera de su hueso. Saben ustedes de que cada ser humano, tanto hombre como mujer, tenemos lo que es un diseño, lo que es antropológico, o sea, tal como ustedes me están viendo a mí, tengo mis manos, mi lugar donde tengo en estos momentos, pero cuando Ezequiel se da cuenta de aquello, con todo el respeto que merece la expresión que voy a usar, ningún miembro óseo del cuerpo que componía lo que era estaba en su lugar, sino que estaban dispersos, dice, y cada hueso estaba fuera de lo que era por su lado. Dando a entender que ahí está hablando de la dispersión, de que eso se cumplió, hermanos míos, en el año 70, que luego nos vamos a conectar. La dispersión del pueblo santo. O sea, miren ustedes la maravilla de Dios de que 700 años, hermanos míos, lo que es antes de Cristo, el Señor estaba diciendo a Israel que se habían dispersado y 700 años antes de Cristo, hermanos míos, le estaba diciendo que en el año 1948 serían recogidos por las manos de Dios. Y el Señor le preguntó lo que es a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Claro, y Ezequiel se queda mirando y dice, ¿cómo le digo que no van a vivir? Si él, con tres dedos de su mano, junta todo el polvo de la tierra, si todas las aguas de los océanos, el Atlántico, Pacífico, Mediterráneo, caben en el hueco de su mano. ¿Cómo le digo de que no? Que él coge todos los montes y todos los collados que existen sobre este planeta Tierra y los pone en una balanza y los pesan como si fuese lo que son manzanas o cualquier otra fruta. ¿Cómo le digo de que no si con tres dedos ajunta todo el polvo de la tierra, que con el palmo de su mano mide lo que es el cosmos infinito, que él hace de las nubes su carroza y a sus ministros los hace llama de fuego? ¿Cómo le digo de que no? Claro, pero Ezequiel dice, pero ¿cómo le digo de que sí? Pero al mismo tiempo reconociendo la grandeza y diciendo lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 40, versículo 22 del libro de Isaías, que Él se sienta sobre el círculo de la tierra y sus habitantes son como langostas de la tierra, dando a entender que era el Teo, el Supremo, el Altísimo, y le dice, ¿cómo le digo de que no? Pero cuando el profeta se silenció, del mismo Dios Teo, Supremo, Creador, dice, vivirán, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, dando a entender que en la dispersión de Dios estaba Dios, en la dispersión del pueblo estaba Dios, en lo que es la culminación de la dispersión del pueblo santo estaba Dios, dando a entender que el proyecto de Dios con el pueblo de Israel era el que estaba empeñado que aquello se hiciera. Había lo que era una profecía. Había una profecía en el capítulo 66 del libro de Isaías, versículo 8, que el Señor pregunta y le dice, ¿nacerá una nación en un día? Y era imposible. Hoy actualmente, ¿verdad? De lo que es, puede nacer del vientre de una mujer, con todo el respeto de la palabra, un niño, 2, 3, y se han dado hasta 5. 5 personas, 5 niñitos que han nacido del vientre de una mujer. Pero es imposible que una población, lo que era de Israel en el año 1948, que posiblemente esparcidos por el mundo eran 14 millones de personas, pudiese lo que eran nacer todos a la misma vez. En Daniel, hermanos míos, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, cuando termine la dispersión del pueblo santo. O sea, que cuando estas profecías fueron dadas, Israel estaba lo que era, hermanos míos, en sus lugares y en su sitio. No habían conocido la dispersión, dice, y serán esparcidos sobre la faz de la tierra. Claro, en aquel tiempo no existían los aviones, no existían los barcos, no existían los medios de transporte o locomoción que tenemos ahora. ¿Cómo podría lo que era llevar a que Israel fuese esparcido sobre la faz de la tierra? Nos tenemos que ir a lo que dice en el capítulo 9,
versículo 26, que dice, y el pueblo, dice, y el príncipe de un pueblo, dice, que ha de venir destruirá la ciudad. Y ahí nos tenemos que ubicar lo que es en el año 70 de nuestra era, ¿vale? En el año 70 de nuestra era, creo que fueron un par de años antes, el general Vespasiano se rebeló lo que era la provincia de Judea contra el imperio de Roma. El general Vespasiano la sitió, pero en aquellos momentos hubo una rebelión, lo que es en Roma. No sé si creo que fue Calígula o Nerón, murieron, o ellos se quitaron su propia vida, ¿verdad? Y entonces la guardia pretoriana y el ejército de Roma pusieron a Vespasiano como emperador y él tuvo que irse lo que es a Roma. Y cuenta la historia, sobre todo nos ayuda muchísimo lo que es un historiador judío llamado lo que es Flavio Josefo, que era un judío, y se pasó lo que es a la tropa romana, y nos cuenta en un libro que tienen, ustedes tienen acceso a ello, Las guerras judías. Y entonces nos cuenta de que el Tito, su hijo, se quedó allí. En el año 70 estuvo sitiada lo que es Jerusalén, lo que es un año, y cuenta la historia que en ese sitio no entraba comida, no salía, murieron aproximadamente lo que es 1 millón de personas de hambre, de pestilencia, de infecciones, y por fin, en el año 70, ¿verdad?, dice la Biblia, una expresión de que dice lo que es, hermanos míos, Flavio Josefo, aunque era un historiador judío, pero enmarcaba o redactaba o nos hacía visible lo que es la toma de Jerusalén, dice, y se abrió brecha en el muro. En el año 70, saben ustedes que la ciudad de lo que es el muro de Jerusalén, pues estaba lo que era, tenía aproximadamente 12 metros de ancho, eran aproximadamente de 3 a 4 hileras de piedra, y cada hilera pesaba entre 1.800 y 2.000 y 3.000 kilos, ¿verdad? Lo que son los ingenieros han hecho lo que es un estudio del peso de aproximadamente 30 metros de largo del muro de Jerusalén por unos 20 metros que medía el muro de Jerusalén, ¿verdad? Y han dicho cuántas toneladas puede haber lo que es en estos 30 metros. Y han calculado que había miles de kilos o millones de kilos. Y ahora aquellos judíos decían, no pueden llegar, la ciudad es inexpugnable de Jerusalén. Y cuando los arietas romanos empezaron a golpear desde arriba, bueno, no creían que aquello fuera posible, pero saben ustedes que estaba escrito, qué bonito, 770 años estaba escrito que Jerusalén sería tomada por un príncipe de que tenía que venir. Empezaron a golpear y dice Flavio Josefo, y se abrió brecha en el muro, cayó el muro y cayó el antemuro. Y miren, Cristo dijo en el capítulo 24, dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 30 aproximadamente que Cristo dijo estas palabras, Tito era muy joven, tendría unos 30 años, posiblemente tenía 8 o 10 años, no conocía quién era Cristo, no sabía nada de las profecías, pero cuando entró adentro de Jerusalén, montado en su caballo blanco, dijo una expresión, y aquella expresión fue que no quede piedra sobre piedra, dando a entender que la palabra dada, hermanos míos, eres un Dios que cabalga sobre palabra de verdad, y los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Murieron 1 millón de lo que es de judíos, y se llevó 900.000 cautivos a Roma. Y aquellos 900.000 cautivos fueron puestos lo que hoy se conoce, lo que es en el Vaticano, antes era el mercado de esclavos. Y allí fueron puestos miles y miles y miles de familias hebreas, con sus viejos, con sus jóvenes, con sus niños. Y había lo que era una condición, ya era un imperio, Roma era un imperio, que estaba lo que era en España, en Francia, lo que es en las Islas Británicas, todo lo que era toda la parte de Europa, llegaba lo que era hasta la parte de lo que es del norte de África, o sea, que era, hermanos míos, un imperio. Y había una costumbre, una ley, que cada soldado, cada general, ¿verdad?, tenía que venir lo que era una vez al año a Roma a ver a sus familiares a través de unas vías llamadas
de las más famosas que había, que era la vía Apia. Ellos fueron los que inventaron lo que son las carreteras internacionales. Y cuando venían allá, a Roma, llegaban al mercado de esclavos, dan ganas de llorar, créanselo, dan ganas de llorar, porque llegaban al mercado de esclavos y a miles y a miles y a miles y a miles de judíos, hermanos míos, se lo llevaban a sus lugares donde estaban, y así fue, hermanos míos, como se cumplió lo que era Ezequiel 37, cada hueso con su hueso. Se cumplió Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7, cuando termina la dispersión del pueblo santo. Y miren que les digo, y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya está cumplida una parte de la profecía, fueron esparcidos. Pero en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio había lo que era las 10 primeras bendiciones, es maravilloso, ¿verdad? Pero en la segunda parte del capítulo 28 del libro de Deuteronomio habla, dice, consecuencias de la desobediencia. Dice, si tú te rebelares contra mí, hicieres lo malo, no obedecieres a mi palabra, dice, yo te esparciré sobre la faz de la tierra. Pero miren, pero ahí quedaba lo que era una palabra que decía, dice, pero si cuando fueses esparcido, de todo tu corazón te afligieres ante Jehová tu Dios, te reconciliares con Jehová tu Dios, lo mismo que os esparcí, así yo seré semejante a las águilas, que de los 4 confines de la tierra os volveré a traer a vuestra nación. Miren que les digo, y había lo que era una profecía maravillosa de que mantenía lo que era el hilo, mantenía el hilo, dice, y yo seré para vosotros un pequeño santuario en las naciones donde yo os había esparcido. Lo que era ese pequeño santuario no era otra cosa, mis hermanos y mis hermanas, no era otra cosa sino la promesa que Dios le había dado, lo que era a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese pequeño santuario en medio de las naciones, del llanto, del sufrimiento, de los estados de caos, no era otra cosa. Ese pequeño santuario, ese hilo no era otra cosa, sino que dice la Biblia que era el compromiso que Dios tenía con Abraham, Isaac y Jacob, porque eres un Dios que cabalga sobre las palabras de verdad. Miren, ya está todo Israel lo que es esparcido. Y ahora el Señor también dijo, Ezequiel, profetiza y di que cada hueso se ajunte con su hueso. Miren, dice, y profeticé como me fue mandado, y dijo una palabra, dijo, huesos secos, oír palabra de Jehová. Qué bonito. Dice, y cuando de mi boca salió esa palabra, huesos secos, oír palabra de Jehová, aquello que no tenía vida, ¿verdad? Aquello que estaba esparcido, hermanos míos, empezaron lo que era, dice, y hubo un gran ruido, como un gran terremoto. Y miren que les digo, no ha visto un ruido más grande en el mundo entero, mayor que las bombas atómicas, cuando en el año 1948, el 14 de mayo, a las 6 de la tarde, Israel se constituyó como nación. Les tengo que decir, hermanos míos, del silencio en la segunda votación. No puedo callármelo. Yo estoy en estos momentos sintiendo a Dios tal como les estoy predicando. Cuenta un periodista llamado, un periodista francés en un libro que escribió, Oh Jerusalén, que ustedes en internet pueden verlo, cuando en el año 1948 en el Consejo de las Naciones Unidas, a través de un agradecimiento, lo que es amparado por lo que es Inglaterra, hacia un científico judío llamado Wismar, apoyaron lo que era el establecimiento de lo que es Israel como nación en el mundo. Y en la primera votación, por eso se hizo la segunda a las 6 de la tarde, porque la primera todo el mundo votó no, no, no y no. Pero se dieron unas horas y dijeron, vamos a hacer una segunda votación. Y cuenta este periodista cuenta que a la segunda votación, ¿verdad?,
muchos de los que allí estaban lo que eran por lo que era votar no. Y luego este periodista preguntó que qué había pasado. Todos los dedos apuntaron para votar no a Israel, pero dice de que en el Consejo de las Naciones Unidas hubo un silencio, pero no era un silencio normal, es el silencio que escuchó lo que era Elías, lo que es en el Sinaí, en aquel silencio apacible y delicado. Dice, hubo un silencio, pero ese silencio traía lo que era una paz que nos embargó, y aquellos dedos que estaban para pulsar el no, cambiaron lo que eran, hermanos míos, el dedo, y dijeron sí a que Israel fuese lo que era nación. No era otra cosa, sino que el Señor dijo en Ezequiel capítulo 37, vivirán, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, dando a entender que después de 2700 años que fue dada la profecía a Ezequiel hasta el año 1948, hay 2700 años. Y después de 2700 años, hermanos míos, el Señor que cabalga sobre palabra de verdad cumplió lo que era la profecía, que Israel volvería a ser una nación. Hoy te digo que puedes confiar en Dios, que aunque estemos viviendo por momentos delicados, aunque estemos viviendo por momentos apáticos, frío, que te despiertas por la noche que duermes y dices qué va a ocurrir, qué va a pasar, yo solamente te digo que confíes que estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del hueco de Dios. Miren, si Dios mantuvo lo que era su palabra 2700 años, hermanos míos, antes del año 1948, usted tiene que llenarse de esta palabra que yo le voy a decir hoy. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos por heredad. Les tengo que decir otra palabra maravillosa porque la siento en mi alma. Cristo tiene lo que es una conversación con Pedro. Y después de unas palabras de eternidad, Pedro dice unas palabras y Cristo le dice, y sobre esa roca de la eternidad yo levantaré mi iglesia, dice, y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra mi iglesia. Miren ustedes, según la mitología griega, el dios Hades era el dios de la muerte, donde emperadores, gobernadores, príncipes, soldados, ejércitos le temían a la muerte. Pero ¿cómo será el poder que Dios nos ha dado a la iglesia, hermanos míos? De que ni a la misma muerte puede con la iglesia. Y quiero decirte desde aquí de que tú eres una institución. La iglesia no es obra de hombre ni por hombre, sino que la iglesia es una institución creada por el Señor. Y el mismo que nos constituyó, el mismo que nos levantó como iglesia, Él nos ha dicho que ni las puertas del Hades podrán prevalecer con nuestra iglesia. Aguanta, soporta, porque sé con todo mi corazón que vamos a vencer, que de esta situación vamos a salir y vamos a cantar alabanzas y vamos a glorificar y vamos a alabar porque Dios es el que está con nosotros. Miren, todas estas profecías se cumplieron en el año 1948 y también dice la Biblia y terminará la dispersión del pueblo santo. Y es aquí, hermano Francisco, en qué tiempo estamos viviendo. Y yo les digo a ustedes de que a este tiempo, ¿verdad?, tenemos que llamarle de dos nombres. A partir del año 1948, Cristo dijo una palabra, dice, cuando veis que la higuera ha reverdecido, sabéis y entendéis que el verano está cerca. La higuera es Israel. Saben ustedes que la higuera es uno de los árboles que ha dado frutos en el año. El primer fruto, hermanos míos, Israel lo dio en el año 1948. El segundo fruto lo dará lo que es cuando Cristo venga a establecer su reino milenial y se cumpla las profecías de Daniel capítulo 2, la piedra que destruyó a la imagen. Se cumplirá lo que es, hermanos míos, el Salmo 24, abriros puertas eternas,
y entrará el Rey de la Gloria. Se cumplirá lo que es el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se cumplirá, hermanos míos, lo que es esos versículos y capítulos bíblicos donde Cristo vendrá a reinar a esta tierra por 1000 años. Pero eso será después que la iglesia sea arrebatada. Pero ahora estamos en estos momentos y usted me tiene que preguntar, Francisco, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo que lo que son los tiempos del fin o los principios de dolores. Esa es una realidad, ¿verdad? Y muchas personas me han preguntado, ayer estuve lo que es hasta las 2 de la mañana, después de haber predicado, me estuvieron haciendo preguntas, ¿verdad? Y me hacían muchísimas preguntas. Hermano Francisco, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Son juicios apocalípticos? ¿Son juicios lo que son de destrucción? ¿Está aquí ya el anticristo? Y algo más que me preguntaron anoche, ¿conoceremos el anticristo? Yo les digo a ustedes que no, que nosotros no veremos al anticristo. ¿Saben ustedes por qué? Que lo vamos a leer. Lo vamos a leer lo que es en segunda de Tesalonicense. Lo vamos a leer en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 6 y 7. Pregunta a Pablo y le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis todo lo que tiene el fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía su poder engañoso para que crean en la mentira. La pregunta es, ¿nosotros veremos el anticristo? No. Nosotros no veremos el anticristo, de que dice la Biblia, dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice, lo único que hay algo que a este tiempo lo detiene. ¿Y qué es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo? Lo que está deteniendo, hermanos míos, lo que es la manifestación del anticristo, el muro que está parando para que el anticristo se manifieste de este mundo, es la Iglesia y el Espíritu Santo. Y pone lo que es un motivo, dice, hasta que esto se ha quitado. O sea, que la Iglesia no vamos a pasar la gran tribulación, la Iglesia no vamos a ver las señales apocalípticas de las 70 semanas, sino que el anticristo no vendrá hasta que la Iglesia sea lo que es arrebatada. También dice, hermanos míos, lo que es en el capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere, lloraré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Dando a entender de que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia esta palabra, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que tengo reservada para el mundo entero. Por lo tanto,
la iglesia no pasamos la gran tribulación, primeramente porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Cristo dijo una palabra: yo me voy, pero sostejaré lo que es el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, dice, la cual estará con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Por lo tanto, la iglesia no pasamos la gran tribulación. Cuando se manifestará lo que es el anticristo, nosotros tenemos que creer lo que dice nuestro hermano Pablo, dice, y al final sonará la trompeta. Había, si no recuerdo mal, tres trompetas, toques de trompeta, el toque de asentada, lo que era toque de reunión de los príncipes ante el tabernáculo, toque del pueblo, lo que es ante el tabernáculo, y luego estaba el último toque, que era el toque de marcha. Y nuestro hermano Pablo nos dice de que los muertos en Cristo resucitarán, los vivos se han transformado y los muertos en Cristo, hermanos míos, juntamente con el cuerpo glorificado, nos ajuntaremos en las nubes para estar y vivir con el Señor para siempre. Quiero decirte una palabra de que en estos momentos, anoche a la 1:15 de la noche me la hicieron, ¿verdad?, a través del sello. Hermano Francisco, ¿dónde están el alma y el espíritu de los que han partido? Y yo os tengo que decirle de que están en la presencia del Señor. Ausente aquí, presente en Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero miren, en ese toque de trompeta, cada persona en el lugar donde ha fallecido, donde lo pusieron su familia, porque saben ustedes que el ser humano es materia. La materia no se destruye, se transforma, y cuando suene la trompeta, los millones y millones de partículas anatómicas que componen lo que es el cuerpo humano se van a juntar en el lugar y en el sepulcro donde fueron puestos los seres queridos, hermanos míos, y juntamente con el alma y con el espíritu que está en la presencia del Señor, la composición trina del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, se va a fusionar, hermanos míos, y el Señor nos dará lo que es un cuerpo glorificado. Por lo tanto, yo te digo a ti hoy en este día de que no vamos a ver la gran tribulación, sino que los muertos en Cristo van a resucitar, los vivos van a ser transformados y al último toque nos levantaremos lo que es de todos los confines de la tierra. La Iglesia Universal de Jesucristo se levantará y recibiremos al Señor en las nubes y viviremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, sí que hoy podemos decirte que la Iglesia no vamos a ver lo que es al anticristo, la Iglesia vamos a ser arrebatada. Para ir terminando, sé que me he pasado un montón, pero ya voy a tener el mensaje, ya lo voy a terminar. Lo que sí que le digo, que aunque la Iglesia no pasamos la gran tribulación, no podemos ignorar una realidad. Estamos viviendo como testigo de la preparación del camino para que el anticristo ande por él. Hermano Francisco, estamos viviendo en los tiempos de principios, estamos asistiendo a principios de dolores, o estamos asistiendo lo que es los tiempos del fin. Sí que te digo. Pero yo quiero decirte que también, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano Pablo, dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, o sea, la palabra ya está en acción, o sea, se ha empezado a fraguar o se ha empezado lo que es a fabricar o se ha empezado a andar el camino por donde el anticristo lo que es ande por él. Por eso le llamamos tiempos del fin o principios de dolor. En el Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad?, nos habla un poquito de la confesión o lo que es, hermanos míos, el resurgimiento del anticristo. Y nos dice en el Apocalipsis 13, dice, y del mar salió una bestia horrible como ninguna yo había visto. Dice, era diferente a las otras. Dice, tenía 10 cuernos, tenía lo que era 10 diademas,
y está representando lo que es el mar, es muchedumbre de gente, ¿verdad? Esa bestia no es otra cosa sino lo que es la política, todos los gobiernos antiteístas que están saliendo a nivel mundial, gobiernos antiteístas como el que tenemos aquí en España, ¿verdad? Dice, y aquella bestia tenía 10 cuernos, pero salió lo que era un cuerno pequeñito. Y aquel cuerno pequeñito, dice, cuando emergió, tiró a 3. Y aquel cuerno hacía 3 cosas. Peleaba contra los santos, cambiaba las leyes y blasfemaba contra el Altísimo. Quieren decirse de que estamos asistiendo a un cambio de leyes. No es normal lo que está ocurriendo. Hoy los gobiernos antiteístas y nuestro gobierno que está aquí, que es un gobierno antiteísta por completo, en el momento de lo que es de la jura como presidente de España, quitó la Biblia, está cambiando las leyes para que los niños, si quieren, pueden ser niñas, para que las niñas puedan ser lo que son niños, para que las personas que quieran cambiar su naturaleza con la cual han nacido, lo que es, puedan cambiar. Quiero decirles de que estamos asistiendo a lo que es a unos movimientos, ¿verdad?, de que son principios de valores. No quiero lo que es asustarles yo a ustedes, porque no es mi cometido hoy. Sí, también decirles que donde vemos reflejado, plasmado, lo que es el gobierno satánico del anticristo que va a gobernar, es en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Y ustedes verán, hermanos míos, que impondrá lo que es un sistema de gobierno, dice, cuyo entronización es por obra del mismo dragón que lo entronó, el anticristo, el falso profeta, hermanos míos, y la bestia, y el dragón, que es el que le da fuerza al anticristo, la bestia, no está lo mismo, son diferentes nombres que usa lo que es la terminología bíblica para hablar del mismo personaje, y el falso profeta, que será alguien religioso. El advenimiento, lo que es la trinidad satánica desatada en la tierra, es el dragón, lo que es el anticristo y el falso profeta. Lo mismo de que existe una trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo que quiere ser teo y supremo de esta tierra, cogerá lo que son a ese personaje, el anticristo, cogerá al segundo personaje, lo que es el falso profeta, y cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por lo tanto, quiero decirles de que en el capítulo 17 está lo que es las leyes, las normas y lo que es el gobierno mundial del anticristo sobre la tierra. Pero quiero decirles de que nosotros ya no estaremos aquí, estaremos mientras que en la tierra estén ocurriendo lo que son movimientos caóticos de destrucción masiva, pero usted y yo estaremos en el cielo celebrando las benditas bodas del Cordero. Por lo tanto, yo le he hablado de las 69 semanas. Nos queda una, que esa es una, que esa se empezará a cumplir cuando lo que es, hermanos míos, cuando la iglesia sea arrebatada. Si vuestro pastor quiere, otro día, para no confundirle, ¿verdad?, para otro día yo les hablaré de la última semana de Daniel. Por lo tanto, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y pastor, si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta de algún tema, alguna palabra que no lo he explicado bien o me he confundido, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Que Dios os bendiga y deseo con todo mi corazón que las 10 bendiciones del capítulo 28 del libro del Apocalipsis, ¿verdad?, de Deuteronomio sea con todos ustedes. Hay una muy bonita de que nos viene bien para estos tiempos. Y dice una de las 10 bendiciones, dice, si el cielo se hubiese cerrado y con cerrojos de hierro estuviese cerrado, dice, yo abriré el cielo que está hecho como hierro y los cerrojos los partiré, dice, y se abrirá y del cielo vendrá bendiciones y riquezas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. No lo dudes, créelo, superaremos esto que estamos viviendo, se abrirán de nuevo los cielos y vendrán las glorias que el Señor tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Paz y bendición y que Dios os bendiga. Amén.